Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este segundo webinar que realizamos con Cademy sobre gestiona el riesgo de tu empresa con herramientas gratuitas. Para los que aún pues, no conocen acerca de Klein, brevemente les voy a contar un poco de nosotros. Somos una fintech colombiana con más de 10 años de experiencia en el mercado, brindando soluciones financieras a las compañías a través de líneas de capital de trabajo y factoring. El día de hoy pues, nos acompaña Pedro Carrillo. Un gusto, Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos por participar en el webinar. Bueno, Pedro es abogado con especialización en Derecho Financiero y Derecho de la Empresa. AML cuenta con más de 10 años de experiencia laboral en compañías nacionales y multinacionales en el sector financiero, salud, infraestructura y comercio electrónico en las áreas legales, cumplimiento, AML y gestión de riesgo. Y por el otro lado está con nosotros Henry González. ¿Cómo vas, Henry? Muy bien, muchas gracias. Encantado de participar. Bueno. Henry es especialista con más de 10 años de experiencia en la industria financiera. Es líder experimentado en cumplimiento y administración de riesgos. Su experiencia se centra en la dirección de proyectos de investigación en materia de antilavado y corrupción y la coordinación de procesos de conocimiento del cliente, desarrollando e implementando políticas de AML. Listo, acá. Ya para iniciar un poco, y antes pues obviamente de compartirles nuestras herramientas gratuitas, que básicamente es lo que a todos nos interesa, pues me gustaría preguntarles a ustedes qué es cumplimiento o qué entienden con esta palabra tan importante. Acá vamos a abrir el chat, de pronto si nos pueden ayudar con un breve comentario de lo que para ustedes significa cumplimiento. Bueno, ya empezamos a ver varias respuestas. Vemos regulaciones, normativas, conformidad, políticas, cumplir con la ley, auditoría de cumplimiento, procedimientos de cumplimiento, gestión de riesgo. Wow, Pedro, creo que estamos teniendo bastante interacción con nuestros oyentes. Pedro, ¿estamos muy lejos del concepto? ¿Nos puedes contar un poco más sobre el origen y la definición del mismo? Pues efectivamente las palabras que las personas van incluyendo en el chat pues son muy alineadas a lo que todo el mundo debería tener en cuenta como cumplimiento para una organización. Pues efectivamente este webinar está dirigido a personas que quieren actuar en los mercados de manera correcta o cumpliendo. Por lo tanto, pues creo que está muy alineado. Entonces, pues ahí lo que nosotros tenemos que empezar es con entender por qué todas las compañías o los entes económicos empezaron a hablar de cumplimiento. Entonces, si bien esto aparece mucho con la industrialización, son fechas por allá 1910 o antes, el cumplimiento siempre ha existido. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer historia, pues podemos ir incluso a los que han leído la Biblia, a Adán y Eva, donde pues la única instrucción que había era no se coma la manzana. Y efectivamente hubo una persona, o una de las dos personas que llevó a que el otro se comiera la manzana con las consecuencias que trajo ese acto. Pero, por ejemplo, ya más adelante pues encontramos que cuando en la industrialización empezaron a existir accidentes industriales o empezaron a haber quemados por todas las actividades que la industria fue desarrollando, entonces empezaron a hacer reglas para cómo llevar actividades, como cómo levantar las cosas para que no estuvieran tan afectadas las personas. Entonces todo eso va generando una serie de reglas de comportamiento que permiten mitigar el riesgo. También, pues, es decir, todo el tema antimonopolio y todo lo que nosotros hoy en día conocemos como todas las coberturas que puede tener una compañía para tener reglas antimonopolio, nacieron en 1970. Simplemente lo que se busca es, oiga, si usted no quiere actuar mal en el mercado, pues cumpla las reglas del mercado. También
con todo lo que nosotros necesitamos hoy en día, que son las entidades financieras. Más o menos en 1980 empezaron todas las reglas reguladoras de las entidades financieras, si bien la actividad financiera es muy antigua, pero lo que conocemos hoy en día empezó con más o menos en 1980. También recuerden que cada escándalo que va saliendo a la luz pública va trayendo nuevas regulaciones y nuevas revisiones. Entonces, ustedes podrán recordar en los años 2000 el tema de Enron, la proveedora de energía norteamericana, más una cantidad de reglas que fueron saliendo a través de ese tipo de actividades que, o errores operativos o errores de comportamiento que fueron saliendo por las compañías. Finalmente, pues hoy en día hay una cantidad de reglas que salen el día a día. Entonces, por ejemplo, nosotros localmente tenemos la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, los ministerios, diferentes ministerios, y cada una saca sus propias regulaciones de acuerdo con con su objeto. Entonces, todo esto lo que nos lleva es a buscar la forma de poder entender qué debemos cumplir y cómo lo debemos cumplir. Entonces, por eso es importante tener este entendimiento y esta función dentro de nuestras compañías. No importa si somos grandes o pequeños. Buenísimo, Henry. Acá tenemos un comentario de María Isabel Ardila y nos dice que cumplimiento para ella es satisfacer lo pactado. Muy buena interacción, María Isabel. Henry, ya como para dar continuidad a lo que nos estaba comentando Pedro, y es cumplir con qué, básicamente. Sí, mira, toda actividad, toda actividad comercial se tiene que ceñir a una serie de normativas que existen por una razón, y es siempre tanto proteger al público, proteger al mercado, proteger la confianza de los inversionistas. Todos estos conjuntos de normativas y de regulaciones nos ayudan a que siempre haya confianza. Haya confianza entre una compañía y sus clientes, entre acreedores y tomadores de obligaciones, entre las personas y las instituciones del Estado, ¿sí? Entonces, todas las normativas que existen en este momento tienen precisamente por objeto proteger al público, digamos, de productos dañinos, proteger a los inversionistas de inversiones, digamos, de estafas, proteger al público en general y también al Estado, digamos, de actividad criminal, como por ejemplo lavado de activos. Entonces, hay varias capas, hay varios escenarios en los que tenemos que identificar cuál es la normativa que nos aplica, no solamente por ser una compañía, sino hay actividades económicas que requieren cumplir con determinados criterios, y al cumplir con ellos, pues sin duda alguna vamos a poder ofrecer un servicio que va a cultivar confianza entre nuestros clientes, entre nuestros proveedores y entre otras contrapartes, y pues nos va a proteger a la larga. Buenísimo. Entonces, básicamente, ya lo que entiendo y un poco para complementar, pues cumplir no es solamente una obligación, sino también un argumento. ¿Por qué, Pedro? A ver, es importante que todos entendamos que la calidad de los productos no solamente es que sirvan para lo que fueron hechos, sino que todo lo que yo haga para que ese producto tenga una buena reputación, para que ese producto se venda bien, hace que se vuelva un argumento de venta. Entonces, yo puedo tener un muy buen producto, pero si no lo sé vender, pues definitivamente se me va a quedar en los anaqueles. Nosotros estamos convencidos y nuestra experiencia nos dice que entre más correcta sea nuestro conocimiento de nuestro producto y nuestra actividad, incluyendo lo que dice Henry, las normas que debo cumplir, no voy a tener sorpresas en el futuro. ¿Qué quiere decir? Mi cliente va a poder hacerme las preguntas que quiera sobre mi producto y por lo tanto yo voy a venderlo con seguridad y voy a evitar o voy a mitigar el riesgo de vender, por ejemplo, bienes que no conozco su procedencia o no sé si tienen una licencia específica, con el peligro que conlleva vender elementos que no conozco qué reglas tienen que cumplir. Entonces, los beneficios los podemos dividir en muchísimos casos, en muchísimos temas. Obviamente hay beneficios para nosotros como compañía, como organización, las ventajas para nuestros clientes y las ventajas para el mercado. Todo eso siempre previniendo diferentes tipos de riesgo. Entonces hay responsabilidades legales y penales,
la detección y prevención de todo lo que nosotros, de lo que trae el producto, la reputación y la imagen y la confianza. Entonces, nosotros precisamente en todos los documentos que les vamos a entregar tenemos como una serie de elementos que ustedes mismos se van a dar cuenta y es como una matriz en la cual ustedes van a poder ver si yo sé la licencia que tengo que cumplir, cómo voy a beneficiar al mercado. Por ejemplo, nosotros somos partícipes del mercado, entonces no podemos pensar que estamos solos y que simplemente yo lo vendo porque a mí me interesa y sé venderlo, sino que si yo no cumplo con las reglas del mercado, en algún momento puedo llegar a tener efectos no tan interesantes para mi propia compañía y por lo tanto la reputación va a poder cerrarme mi propio negocio. Bueno, acá antes como de iniciar, Henry, como vemos, creo que el cumplimiento impacta en muchas áreas, no solamente la parte legal, sino que puede estar abarcar todas las áreas de un negocio. Sin duda, y sobre todo porque nosotros, como te lo decía en el punto anterior, la confianza es el fundamento de muchas cosas. Nosotros no tenemos conocimiento perfecto de los productos que recibimos, no tenemos o sea, no estamos sentados al lado de las personas que nos proveen servicios y nuestros clientes no se sientan al lado de nosotros para ver cómo hacemos nuestros productos o cómo preparamos nuestros servicios. En ese sentido, es que nosotros tenemos, o sea, sí existe una serie de normas y nos acogemos a ellas. Las personas que participan en ese ciclo de transmisión de valor van a poder tener la tranquilidad de que están recibiendo lo que sí, ¿sí? Adicional, siempre que nosotros nos saltamos las reglas, siempre hay un costo oculto, ¿sí? Puede ser en forma de futuras demandas, futuras multas, futuras penalidades, la pérdida de confianza de nuestras contrapartes. A la larga, no cumplir las reglas y cortar esquinas siempre tiene costo. Buenísimo, Henry. Bueno, acá quiero hacer un breve paréntesis, pues para saludar a todas las personas que se han unido en lo que hemos avanzado de esta reunión. Gracias por abrirnos y por hacerse partícipes de este espacio. A continuación, pues queremos realizar otro ejercicio para que no se nos vayan, pues, y que sientan como la interacción con nosotros. Y es básicamente ustedes al oír o al ver la palabra Odebrecht, ¿con qué la relacionan? Entonces también de nuevo está abierto el chat, si nos pueden de pronto dejar algún comentario y con eso pues vamos abarcando y vamos entrando como en materia de lo que continuamos con nuestra charla tan interesante del día de hoy. Wow, esto se puso interesante. Pedro, ya empiezo a ver palabras de escándalo, de construcción, de corrupción. Cuéntame, Pedro, creo que la mayoría se están relacionando con base de corrupción e incumplimiento precisamente. Sí, exactamente. Pues mira, lo más importante que tengamos en cuenta es que cuando uno hablaba de la palabra, cuando uno oía la palabra de Odebrecht, Enrique, en el mundo financiero, en el mundo de las compañías, era una compañía totalmente bien reputada. O sea, era la mejor compañía que podía existir. Una de las joyas del continente. Era una de las joyas del continente. Era la compañía brasilera que mejor construía, que tenía las mejores carreteras. Segundo, cuando uno revisa el caso de Brecht, encuentra que tenían los mejores diseños de controles de control de riesgo, de corrupción, de todo el tema antimonopolio, hacían todos los comités, hacían absolutamente todo. Entonces, uno dice, venga, y si una compañía de ese tamaño, con tanta responsabilidad, con tanta buena reputación, comete este tipo de actividades, ¿qué podemos esperar? No vayamos tan lejos. Aquí en Colombia también tuvimos una compañía de la cual era igualito que era la de los hermanos Nule. Ellos y los primos Nule, ellos también tuvieron la misma actividad, tenían las mejores concesiones, todos hemos sufrido por el tema de los Nule. ¿Qué sucede? El tema no es solamente parecer, sino ser. Eso es como la principal enseñanza que nos da. O sea, yo puedo tener absolutamente todo, pero si las convicciones éticas y las convicciones de las personas no son reales, en este caso era su management creando o sea, como cortocircuitos para que lograran o puertas giratorias traseras para que
poderse ganar todos los contratos en América Latina y empezar a crecer en el mundo. Entonces, ahí es donde toda compañía tiene que trabajar exactamente en lo que uno siempre dice es, venga, yo me porto bien no cuando me ven, sino cuando no me ven. Sino como, es decir, yo siempre me porto bien, no solamente cuando mi papá o cuando mi presidente está ahí, o mi presidente cuando mi junta lo está revisando o controlando. Siempre tengo unas normas de conducta que me permiten a mí llegar a buen destino. Uno tiene que pensar más allá y realmente lo que hizo Odebrecht fue crear la famosísima oficina de proyectos especiales, que en principio uno dice eso es para, o sea, suena muy bonito, pero realmente era para hacer pagos especiales. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con las prácticas de anticorrupción que pues tanto hemos hablado. Todas las palabras que dijeron en el chat obviamente son alineadas. Estamos en un continente que además tiene problemas de corrupción muy grandes. Los gobiernos hacen parte muchas veces de las definiciones y son los que más reciben las dádivas, pero también está la corrupción que viene desde el sector privado, porque si si no se ofrecieran, pues no habría quien la recibiera, pero a ver si al mismo tiempo, si yo no recibo, pues el señor se queda con su dinero y no pasa nada, o por lo menos se mitiga hasta llevarlo al punto más bajo. Eso es. Déjame decirte que tenemos el chat muy activo. Realmente veo comentarios que dicen efectivamente mala reputación de Ana Montoya, riesgo reputacional de Marcela, corrupción, coimas, sobornos por parte de Néstor Acevedo. Realmente, pues, y queremos también agradecerles pues por esta interacción, porque justo esto nos permite pues ser más eficientes y pues tener también una interacción mejor con ustedes. Y entendiendo un poco, Pedro, lo que veníamos hablando, entonces, podemos ver finalmente cuál es la forma más puntual o qué pasa cuando el cumplimiento no se maneja de una manera correcta desde el inicio. Claro, es decir, si yo no tengo claro lo que debo cumplir, lo más seguro es que vaya a tener, los que sí trabajan son los reguladores. ¿Está de acuerdo, Henry? Absolutamente. Yo creo que los reguladores, bueno, un órgano regulador que está haciendo bien su trabajo, usualmente tiene una página de multas bastante activa y le hemos visto en los últimos años, nuevas normativas han aparecido en todo el mundo para situaciones, digamos, que ya no solamente cubren todo lo que tiene que ver con lavado de activos, sino pasando por el respeto a derechos laborales, polución, etcétera. ¿Qué me dice lo de datos personales? Hoy en día las multas por datos personales son más altas que las multas que puede llegar a tener alguien que cae en temas de lavado de activos. Son muy altas. Los temas de antimonopolio pueden ser más altos que cualquier otro tipo de riesgo. Entonces uno al final no dimensiona sino hasta que le pasa. Entonces nosotros lo que quisimos aquí es mostrarles, y creo que todo el mundo se ha quejado alguna vez, la superintendencia o los entes se están reuniendo todo el tiempo quejas y quejas y quejas para saber qué industria y qué compañías son las con las cuales se queja más la gente y específicamente para controlar ese tipo de temas reputacionales. Todo lo que ustedes ven acá creo que es lo mismo que siempre sufrimos todos en nuestros hogares. Pero aquí, por ejemplo, y esto es como un ranking, pero aquí puede estar el señor que vende las galletas en la esquina. Puede pasar perfectamente. Exactamente. Esto no es para la pyme, es para todo el mundo. Y el regulador es muy activo, especialmente en Colombia. Entonces, el costo puede ser multas y sanciones, que es lo mínimo, pero puede llegar hasta cierre de los establecimientos. La pregunta es, ¿ustedes se acuerdan cuando por obligación nos tuvieron que cerrar los establecimientos por pandemia? La reputación puede llegar a ser peor que la pandemia, porque la pandemia se demoró un rato en cerrar. Aquí puede ser en días o en horas. Y sobre todo tenemos que recordar siempre que todos los clientes, todo el público vota con el bolsillo, vota con la billetera. Exacto. Entonces, si las personas perciben que la compañía no tiene una buena reputación a causa de un escándalo por malas prácticas relacionadas con cualquier tema de los que hemos explorado, tanto temas de corrupción, temas digamos, de datos personales, entre otros,
las personas ya no van a querer tener negocios con nosotros. Y ese costo es recuperar a esos clientes perdidos por temas de escándalos y reputación. Es muy alto, muy difícil recuperar a esa clientela. Bueno, no, Henry, y es que básicamente hay una frase muy famosa y es que conseguir una reputación demora años, pero deteriorarla lo puedes realizar en un segundo. Gracias, pues Henry y Pedro, creo que este espacio se ha venido manejando de una manera pues muy interesante y también hemos venido interactuando con nuestros oyentes. Y ya después pues de esta introducción que creo que fue muy valiosa, ahora sí vamos a entrar a ser parte y a hablar un poco más acerca de lo tan esperado que son esas herramientas gratuitas que podemos implementar desde el negocio más pequeño, la pyme, hasta también empresas grandes. Y acá sí les doy palabra pues a Pedro y a Henry para que nos cuenten un poco más. Sí, mira, lo que nosotros queremos dar es una herramienta muy, muy sencilla, que muchos ya la usan, pero de pronto lo que buscan es también corroborar que lo están haciendo bien. Uno siempre cuando se sienta en su negocio, lo que tiene que hacer es segmentar con quiénes interactúa. Entonces, por eso nosotros les proponemos a ustedes que siempre miren las siguientes 4 contrapartes. Primero, sus clientes, sus empleados o trabajadores, sean permanentes o temporales, los proveedores con los que ustedes producen esos bienes que venden, y los socios de negocios, si tienen accionistas asociados o hacen parte o van a hacer un contrato en conjunto con ellos. Todo eso deben revisarlo. Los clientes, siempre que ustedes van a tener un cliente, no vayan a hacer una operación hasta que no estén seguros con quién están interactuando. Eso para los 4 factores de riesgo que ustedes ven en ese slide. En los clientes es súper importante. Los clientes les pagan a ustedes un dinero. Si ustedes no están seguros de dónde viene el dinero, yo sé que muchas veces es difícil porque pagan en efectivo, pero una recomendación es, si ustedes pueden implementar pagos electrónicos, ya sea con los datáfonos de ahora, con el mismísimo Nequi, DaviPlata, el que ustedes quieran, eso hace que se mitigue el riesgo. ¿Por qué? Porque en la mitad hay un sector financiero, en la mitad hay una transacción electrónica que tiene toda la trazabilidad. El dinero no tiene trazabilidad y por lo tanto el dinero se mueve millones de veces durante un día. Entonces, tengamos cuidado con eso. Sabemos que tenemos que tener pagos en efectivo, pero al segmentar, el que les pague en efectivo, a ese señor es el que tienen que revisar más. Revisar más a fondo, sí, porque realmente, y en muchas jurisdicciones, de hecho, se ha vuelto una señal de alerta manejar pagos con efectivo. Exactamente, por lo que se ha masificado tanto el uso de medios electrónicos. Si alguien llega a hacer un negocio con nosotros con efectivo, se prenden las alarmas, y sobre todo si nuestras actividades comerciales son de transacciones de alto valor, y alguien llega con una bolsa de efectivo, a esa persona la tenemos que indagar a fondo. Entonces, una recomendación también es, oiga, yo acepto dinero en efectivo, pero hasta tal monto, ¿sí? Busquemos siempre poner como una especie de regla. Yo sé que uno quiere hacer el negocio, pero pensemos en un poquito mediano y largo plazo. También trabajadores, pues obviamente ustedes saben con quién quieren trabajar y hagan unas revisiones contralistas contra una serie de documentación que hace que ustedes vean que esa persona efectivamente es la que es, que no se va a meter a alguien que les va a robar la reputación, porque así es que pasan los fraudes. En los proveedores, obviamente yo necesito saber que la gente que me está vendiendo la materia prima, primero tiene una buena reputación, pero segundo me está vendiendo buenos materiales. Porque si después entrego mi bien y se daña, la reputación va a caer, o la mala reputación va a caer encima mío y no desde el proveedor. Y nuestros socios, ¿con quién me asocio? Eso es súper importante. Sí, o sea, los riesgos se contagian. Eso debemos siempre tenerlo en cuenta. Si tenemos un proveedor de materias primas, por ejemplo, para la industria alimentaria, que no sigue, que no sigue las regulaciones que se supone debería seguir, todo lo que se hace es transmitirnos ese riesgo a nuestros productos. Y nosotros vamos a terminar tan o más dañados, sobre todo cuando entre más cerca estemos del público en nuestro ciclo de producción o en el producto o servicio que ofrecemos, más expuestos estamos a esos riesgos que nos han transmitido nuestros proveedores. Entonces, para empezar, ¿cómo conocer? Entonces, nuestra recomendación es que utilicen una página. Yo lo primero que tengo que tener es información. Yo tengo dos fuentes de información. Mi cliente o mi proveedor, los que vimos allí, pero vamos a pensar que son los clientes.
Puede ser un certificado de cámara, me puede entregar un certificado de cámara. Cuando yo dependo 100% de la contraparte, yo le estoy dando al sistema un porcentaje alto o una probabilidad alta de fraude. Por lo tanto, yo tengo que poder tener un sitio donde confirmar la información. Entonces, si nos traen un certificado de cámara, nosotros podemos entrar a esta página que se llama RUES. En el RUES es un portal que lo que hace es como un reporteador de todo lo que existe en las cámaras de comercio de Colombia. Este portal lo que hace es uno lo busca ya sea por razón social o por número de identificación y obtiene la información del objeto social, si está activa la matrícula, si efectivamente queda en esa dirección, si efectivamente se dedica a lo que me está vendiendo. Si vendía pan y me está vendiendo tornillos, algo tiene que pasar. Yo puedo ver los que conocen, hay códigos SIU, ahí también se pueden revisar muchas cosas. Ahora, la segunda parte, y después el otro slide lo explica Henry, es el pago de seguridad social. Hay un tema muy importante y es, si yo sé que hay una persona natural o jurídica que paga seguridad social, ya sea para él y sus empleados, yo ya tengo una tendencia y voy perfilando a esa persona. Entonces yo sé que es una persona que tiene las EPS activas, que le paga a sus empleados, que los mantiene asegurados. Entonces yo digo, bueno, tiene una muy buena opción de ser un buen proveedor, pues tiene una opción de ser un cliente. Entonces, ¿cómo lo miramos? En el RUAG. En el RUAG nosotros podemos consultarlo por persona natural o persona jurídica y ustedes van a ver si ese señor está en la EPS XYZ y la seguridad social la tiene en estos lados y está activo y no tiene problemas. ¿Sí? Yes. Bueno, como les decía Pedro, pues bueno, o sea, hay muchas fuentes gratuitas con las que podemos obtener información de nuestros clientes y un valor muy especial de contar con estas fuentes y estas herramientas es que tenemos unos métodos de verificación independientes. Podemos confiar de lo que nos da de la información que nos da nuestra contraparte, pero sin duda tenemos como un enorme nivel de flexibilidad y confiabilidad en la información cuando podemos consultar estas fuentes externas. Por ejemplo, cuando podemos consultar procesos judiciales, nosotros podemos ingresar los documentos de identidad de las personas y contrapartes con las que estamos tratando y podemos revisar por ejemplo, en Colombia el registro de todas de todas las acciones judiciales en que están involucradas y es un recurso sumamente valioso que nos puede permitir ver si han estado involucrados en temas de fraude, han estado involucrados en otros delitos que son de impacto para nosotros. Ahí nosotros tenemos que definir qué vamos a considerar nosotros como una actividad inaceptable, ¿sí? Y es ahí donde entra el concepto del apetito de riesgo. Es decir, ¿cuál es la línea roja que yo dibujo más allá de la cual considero que mi contraparte no es aceptable? Exactamente. Entonces, por ejemplo, puedo decir, no, es que esa persona estuvo en un lío judicial por unas deudas, pero sin embargo, bueno, se cerró el caso, puedo decir, bueno, tuvo unos temas. Es muy importante, en estas fuentes de información uno tiene que tener mucho cuidado porque son históricas. Entonces puede pasar que lo que encontramos, por ejemplo, en procesos judiciales fue un proceso de hace 20 años o 15 años. La pregunta es, ¿la persona sigue siendo o sigue teniendo problemas? Además, hay temas penales, hay temas administrativos. Pueden pasar cosas, entonces uno tiene que analizar bien. Lo importante es que ustedes tengan la fuente de información más clara para tomar decisiones. ¿Sí? Buenísimo. Yo quiero hacer un paréntesis, Pedro y Henry, y es comentarle a nuestros oyentes que al final, pues obviamente de esta webinar, a los correos que ustedes registraron al inicio, les vamos a compartir una guía donde van a poder encontrar esta información para que ustedes puedan directamente entrar a las páginas y hacer las respectivas consultas. Hay una muy importante ahí, que es la segunda, o sea, la de procesos judiciales se busca por razón social o nombre, o sea, eso les va a salir todo y lo pueden ir consultando, pero esta de proveedores ficticios de la DIAN, esa es una de las páginas más importantes porque es una lista que ustedes pueden ir a buscar la persona con la que están contratando. Si el señor sale de un proveedor ficticio de la DIAN, salgan corriendo. Es decir, eso porque es alguien que fue detectado por la autoridad de impuestos, ¿sí? Y ya está en una lista, no la vamos a decir lista negra, sino una lista restrictiva donde le está diciendo no contrate con este señor. O sea, es una alerta bastante buena. Siguiente, pues. Sí, para nosotros verificar, por ejemplo, a personas naturales, una herramienta muy valiosa siempre es antecedentes de la policía.
Ahí podemos identificar si las personas han tenido pues, antecedentes delictivos que se alinean con nuestras líneas rojas y podemos así, digamos, saber si estamos tratando con una persona que puede tener pues, de pronto un historial de robos, de daños, digamos, de lesiones personales, etcétera. Y con esa información, pues podemos tener unos procesos de contratación que sean, pues digamos, que tengan una calidad de información mayor y que nos protejan tanto interna como externamente. Y esto se complementa con todo lo que es antecedentes de Procuraduría. Naturalmente, pues aquí en Colombia tenemos una enorme ventaja. Tenemos unas fuentes de información pública bastante completas y que se mantienen al día y que nos dan, pues, ese tipo de recursos que se actualizan, pues, con bastante agilidad y que nos pueden dar información que muchas veces una persona indiciada puede pues, tratar de ocultar. Perfecto. Bueno, ¿por qué pusimos la Superintendencia de Industria y Comercio? Porque ahí van a estar las multas, por ejemplo, si ellos fueron, muchas veces ustedes han hecho una reclamación de, bueno, me llegó el mueble que no era. ¿Eso por qué funciona? Porque la garantía mínima es un derecho del que compra el bien. Entonces, ahí ustedes van a encontrar si hubo alguna multa o sanción por ese tipo de cosas y por no responder por la calidad, más una cantidad de multas, por ejemplo, por todo el tema de datos personales, temas de antimonopolio. Aquí vamos a encontrar bastante información si lo que queremos es estar tranquilos que el producto que ellos nos entregan es bueno o si se comporta bien en el mercado. Eso de ahí para arriba creo que son como las listas locales, pero es importante que tengan en cuenta que cuando uno implementa un sistema de gestión de riesgo, uno debería tener unas que son sí o sí obligatorias, especialmente cuando quiere saber si el señor no es un lavador. Entonces ahí es donde empezamos con dos listas grandes, que es la de Naciones Unidas y la lista OFAC, que es la famosísima lista Clinton. Entonces, en esa guía a la que hacía referencia Silvia, va a estar la lista consolidada. Ustedes van a poder entrar ahí y encontrar también los nombres y pasar el nombre de la persona jurídica especialmente o la persona natural con la que están contratando para saber si está o ha sido incluida en alguna de esas listas que incluye lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Sí. Así como todo lo que tiene que ver con afectación a pues, derechos humanos. Muchas, pues, y como complementando lo que dice Pedro acerca de estas listas vinculantes, pues, eso es parte de acuerdos internacionales con los que Colombia ha establecido y se ha determinado que como parte de un sistema pues, funcional de conocimiento de nuestras contrapartes, nosotros tenemos que como mínimo asegurarnos de que estamos tratando con contrapartes que no están asociadas a terrorismo, que no están asociadas al lavado de activos, como el caso OFAC, no están vinculadas a abusos de derechos humanos, entre otras acciones sancionables. Pues sabemos, pues, todas las sanciones que se aplican son producto de acuerdos internacionales y que tienen que ver con esas medidas que se toman a nivel, pues, supranacional para castigar cierto tipo de conductas y para crear un ambiente mínimo de imperio de la ley a nivel global. Buenísimo. Bueno, acá yo quiero hacer otro paréntesis, pues obviamente darle el agradecimiento a las personas que se han venido conectando en esta webinar sobre cumplimiento y también invitarlos a si tienen alguna pregunta que quisieran aclarar, nos las vayan dejando en el chat porque al final vamos a abrir un corto espacio para aclararlas. Entonces, pues importante si la tienen que nos las vayan dejando, con eso las tenemos súper presentes para al final aclararlas. Ya podemos continuar. Listas Contraloría. Bueno, ¿y por qué es importante esta lista? Porque así como nosotros sabemos si las personas pagan seguridad social, también sabemos si alguna persona le debe dinero de impuestos al Estado. Entonces, cuando yo le debo dinero al Estado, entro en esta lista, porque eso es un boletín que se publica de cuando en cuando, o sea, no sé exactamente, creo que es trimestralmente. Y lo que me hace es seguir perfilando esa persona con la que estoy contratando. Es decir, si no paga los impuestos, pues imagínense, puede pasar que no me pague lo que le vendí. Wow. Y aquí volvemos a la Superintendencia de Industria. Las sanciones de protección al consumidor. Yo quiero ver si ese señor ha tenido quejas o ha respondido por la garantía mínima o pasó que hubo una alergia y respondió, etcétera, etcétera.
Sí, esto es de lo que estábamos hablando cuando hablamos de transmisión de riesgos. Si tenemos aquí compañías que en su oferta de productos o servicios han incurrido en prácticas que han puesto en riesgo a sus propios clientes, nosotros no queremos tratar con ese tipo de contrapartes. Si queremos distribuir productos de cualquier tipo y nos involucramos con compañías que tengan casos activos por productos dañinos o servicios engañosos, sencillamente lo que estamos haciendo es poniéndonos en esa cadena de responsabilidad de esa, pues de esa compañía que ha cometido esas faltas. Exactamente. Para el siguiente. Bueno, aquí, pues la que estábamos hablando de la lista Clinton, que todo el mundo habla y conoce. Esta es la forma donde yo sí puedo mirar exactamente si estoy en la lista Clinton o no. Esto tiene una forma de consultar donde me busca en todo el mundo o puedo centrarlo solamente en el país en el que estoy. Pero este reporteador de OFAC es bastante bueno. Funciona con palabras clave, funciona con números de identificación, de muchas formas se puede consultar. Esto daría para un solo webinar. Ustedes saben que los norteamericanos tienen esto bastante bien implementado y saben por qué los metieron en OFAC. Solamente un dato curioso y es que para poder ingresar en OFAC, en la lista OFAC, el proceso es más o menos de 4 años. Es decir, el que cayó ahí no cayó por equivocación. Entonces no seamos ingenuos cuando digan, no, eso debe ser un error. Si está en OFAC es porque usted hizo algo. Así es. Y es muy importante tener en cuenta unos cuantos puntos adicionales. Si nosotros tenemos cualquier actividad comercial en dólares o con contrapartes de Estados Unidos, debemos ser absolutamente rigurosos en asegurarnos que nada de digamos, la transacción no toque en ningún punto a personas vinculadas en esta lista. Hay una regla que es la regla del 51%, ¿sí? Y es que cualquier compañía, digamos que si tenemos una relación con una compañía donde la propiedad está, al analizar la estructura de propiedad, está vinculada con cierto porcentaje, con una contraparte digamos, vinculada con esta lista OFAC, debemos tratarla con ese mismo nivel de precaución. Al 100%. Sí, exactamente. Bueno, finalmente, es importante tener en cuenta esta lista porque yo me imagino que mucha gente ha diligenciado formularios de conocimiento del cliente de los bancos y siempre le preguntan que si usted es PEP o no. Esto va relacionado directamente con la corrupción. O sea, ser PEP no es malo. Lo que es malo es ser PEP corrupto. ¿Okay? ¿Y por qué se crean estas listas? Esto no fue porque Colombia se lo inventó, esto es una práctica general o internacional que vienen de unos temas que se llaman las 40 recomendaciones de Gafi, donde yo debo identificar si dentro de la estructura, entre los representantes legales de mi cliente o la contraparte con la que estoy actuando, existe alguna persona expuesta políticamente. Y esto lo que busca es precisamente que usted haga una segmentación y entienda que puede existir la probabilidad que si usted contrata con esas personas y no tiene ciertos controles, termine enredado en temas de corrupción pública o privada. Sí, o sea, es que es importantísimo conocer los PEPs porque de cualquier grupo de población, todas las personas que están calificadas como expuestas políticamente tienen una exposición muchísimo mayor que la población en general a temas de corrupción y lavado de dinero. ¿Sí? Entonces, y sobre todo, si vamos dependiendo de los servicios que nosotros ofrecemos, debemos ser pues sumamente cuidadosos porque digamos, si hay combinaciones de señales de alerta, tenemos una persona que es PEP o una compañía que es PEP que nos quiere pagar X servicio o producto con dinero en efectivo, esas combinaciones de factores de riesgo pueden ser también una razón para rechazar el servicio. Buenísimo. Bueno, Henry y Pedro, me contaron que nos trajeron 2 herramientas como bonus. ¿Será que nos pueden contar un poco más sobre cuál es el paso a paso del proceso de debida diligencia? Claro, Henry. No, bueno. Sí, pues el proceso ¿qué es el proceso de diligencia? O sea, es ejecutar un número de acciones mínimas para que yo tenga una idea razonable de con quién estoy tratando. Eso es en términos generales. Nosotros no podemos tener un conocimiento perfecto de cuáles son, digamos, de quiénes son nuestros clientes. No vamos a sentarnos a entrevistar y averiguar de la vida a cada contraparte con la que tratamos. Sin embargo,
nosotros sí tenemos no solamente la capacidad, sino dependiendo de los contextos, la obligación de hacernos una idea razonable. En muchas jurisdicciones, un factor agravante en casos, digamos, de compañías que han prestado sus servicios a lavadores de activos, etcétera, es la ceguera voluntaria. Concepto que dice, si usted, sabiendo que esa contraparte tenía X, Y exposiciones que la hacían, digamos, que la vinculaban con temas de lavado, con temas de terrorismo, y usted no hizo nada, las penas y los casos judiciales pues aumentan en potencia y gravedad para los involucrados. Sin embargo, si uno dice, bueno, tome todas las medidas en un programa razonablemente adecuado de conocimiento del cliente y sin embargo se saltaron todos los controles y caí, es más fácil uno poder demostrar que, pues, que tomó todas las medidas razonables, se hizo una idea adecuada del cliente y actuó de buena fe. Exactamente, lo que tiene que dejar es documentada la debida diligencia. Es la única forma como uno se va a poder defender en el futuro. Si yo hago y sigo un paso a paso consciente, donde yo sé que no importa la contraparte que sea, yo siempre hago los mismos controles y los ejecuto, cuando venga la autoridad no va a pasar nada. Y seguramente dentro de ese proceso, yo al aplicar ese proceso todo el tiempo, voy a mitigar y voy a detectar muchos casos que si no hubiera hecho nada hubieran pasado. Entonces, pues simplemente lo que nosotros queremos mostrarles en esta herramienta es el paso a paso que nosotros les proponemos que implementen. Si ustedes lo siguen, seguramente van a tener muy buenos resultados. Y en la primera parte, pues es lo que les acabamos de decir, cómo recolecto yo información, la información legal y la información de su reputación, que para eso son todas esas páginas que vimos. Y obviamente, como Henry dice, a nadie se le niega un Googleazo. El Google es la herramienta básica para gestionar riesgo. Hay que obviamente entender lo que se dice ahí, lo que les decíamos, ojo con las fechas, ojo con lo que se dice. Muchas veces el titular es muy diferente a lo que está dentro. Verifiquemos bien, pero hagamos la tarea. Esto al final, lo que nosotros queremos mostrarles eso es, no hay que tenerle miedo a contratar, lo que hay que tenerle miedo es a contratar a cualquiera y en cualquier momento. ¿Ves? Es preferible demorarse un poquitico más y mientras que están firmando el contrato, mientras que están haciendo la negociación, hacer la debida diligencia e ir revisando, porque nos puede evitar unos dolores de cabeza bastante grandes. Así es. Y complementando esto, entonces nosotros nos recolectamos la información básica del cliente, podemos verificar esta información y si nosotros queremos como tener alguna, digamos que una documentación un poco más, más exhaustiva, podemos asignar puntadas de riesgo, eso puede ser tema de otra conversación, pero es, si nosotros al recopilar y evaluar la información consideramos que hay cosas que no nos gustan, por ejemplo, esta compañía, otra persona de pronto aparece en noticias con algo que no nos gusta, o de pronto está relacionada con un PEP, o es un PEP, o cosas por el estilo, ahí nos podemos hacer un proceso adicional que es de debida diligencia mejorada. Recogemos información adicional para entender qué es lo que se hace, a qué se dedica esa contraparte realmente, cuáles son sus fuentes de ingresos. Podemos inclusive, si es un negocio grande y nos importa, tener una conversación más de cerca. Ir al sitio. Ese es el mejor control de todos, visitarlos. Eso es lo que más le va a mitigar. Y obviamente, al final lo que busca es que usted siempre haga el mismo proceso y que segmente todas las bases de datos con las que interactúa. Una cosa súper importante, esto no es solamente a la entrada, es durante. Es decir, uno tiene que trabajar siempre y monitorearlo el personaje con el que actuó. O sea, es decir, si yo solamente lo reviso el día 1 y no lo reviso periódicamente, el riesgo cambia permanentemente. Puede pasar que ese señor se metió en un problema. Y yo tengo que, al ser responsable, tengo que monitorearlos. Es volver a pasarlos por las listas, volverlos a pasar por otros lados, ese tipo de cosas, periódicamente. Exacto, o sea, una compañía buena es buena hasta que se vuelve mala. Entonces, ahí nosotros tenemos que siempre estar evaluando la relación, viendo si hay unas variaciones que de pronto no se corresponden con la actividad. Una compañía grande que de repente nos comienza a hacer enormes pedidos, que nos comienza o un proveedor que de pronto cambia en su razón social. O sea, variaciones que salgan como del normal y del histórico deben ser investigadas. Pero no solamente por lado activo, sino por seguridad. Es decir, si yo tengo un cliente que me empieza a pedir más,
Listo, yo tengo que por lo menos revisar si ese señor de verdad me va a pagar eso que me va a comprar. ¿Eh? Es un tema también de riesgo de crédito. Buenísimo. Absolutamente. Y digamos que y nosotros tenemos que empoderar a todas las personas en nuestra organización para que reporten actividad inusual. Y reportar actividad inusual no requiere ningún sistema sofisticado. Sencillamente es decirles a todos, están empoderados para contarme, a mí, el dueño de la compañía, o a una persona designada de confianza, las cosas que ustedes están viendo que están mal. ¿Sí? No sé, o sea, en otras compañías se usa un curso ético, se puede usar una línea ética, se puede usar una caja con una ranura, la persona mete los Llamada buzón. Bueno, súper, Henry, Pedro, gracias. Creo que ha sido un espacio muy productivo. Acá quisiera volver a hacer la invitación a nuestros oyentes para que nos dejen preguntas en el chat. Ya creo que tenemos algunas, pues que voy a ir comentándoles, mientras también ustedes se animan a seguirnos preguntando. Y en ese orden de ideas, acá tenemos la primera y nos dicen, ¿cuáles son las mejores prácticas para desarrollar un programa efectivo de cumplimiento en mi empresa? Vale, pues nosotros siempre tenemos como 9 pasos que nos ha servido. El primero es que si usted tiene una junta directiva, lo primero que tiene que buscar es el apoyo de la alta dirección. Sin eso, no va a obtener ningún resultado. Segundo, nosotros como compañía pues tenemos una cosa que se llama el código de ética y conducta. Obviamente no todas las compañías están obligadas, pero uno lo que sí tiene que sentar es como un decálogo o unos mandamientos de lo que yo considero que es ético para actuar. Es decir, si yo empiezo a hablar de la palabra de ética en los negocios, seguramente todas las personas que contraten conmigo se van a permear de ese tipo de comentarios, de frases, de energía ética la llamaría yo. Lo que nosotros también tenemos que hacer es analizar nuestros riesgos. Entonces, ustedes producen unos bienes, ustedes saben cuáles son sus procesos, o todos sabemos cuáles son nuestros procesos. Para nosotros poder saber dónde podemos fallar, tenemos que tener claro el flujo de cada uno de los procesos que al final llegan con productos al cliente. En ese momento, ¿y eso qué significa? Entender los procesos laborales, los procesos de producción, los procesos de cobro, los procesos de pago. En todos esos puntos, cuando yo lo tenga así de claro, yo voy a poder saber qué riesgos tengo. Un ejemplo, yo les puedo decir que hay una clasificación de riesgos genéricos que nosotros usamos mucho y que se las recomiendo, que se llama los riesgos de Basilea. Realmente son siete niveles de riesgo que si ustedes los buscan y nosotros se los vamos a poner en la presentación, les describen como la generalidad de los riesgos que uno podría ir identificando. Entonces uno se sienta con su responsable del proceso, por ejemplo, de compras y empieza a identificar poco a poco si eso le pasa o no le pasa. ¿Sí? Eso es un tema bastante importante que debería tener toda persona natural jurídica que produce algo. Súper. Mira, perdón, Pedro, creo que te interrumpí. Acá tenemos otra pregunta de Mauricio Cardona y es, ¿con qué frecuencia recomiendan actualizar revisión a los clientes, teniendo presente que cumplimos normatividad SAGRI-LAFT y PTEE? Bueno, Está buena la pregunta. sin duda, ahí lo mejor que podemos hacer es pues, lo que se conoce técnicamente como un enfoque basado en riesgo. Hay ocasiones en las que nosotros ya podemos tener un volumen grande de clientes y sería operativamente pues prohibitivo decir vamos a revisar a todos los clientes permanentemente cada 6 meses. En ese sentido, y la recomendación es que nosotros entendamos bien a nuestra base de clientes, nosotros identifiquemos cuáles representan un mayor riesgo para nosotros y a esos, trazarlo segmentado, les apliquemos una evaluación periódica más frecuente. Buena práctica en muchas compañías que los clientes de mayor riesgo se están evaluando anualmente. Exacto, esa es como la regla general internacional. O sea, usted no deje pasar un año sin haberlo revisado y al aplicar el basado en riesgo, usted sabrá cuál es más riesgoso. Así es. Buenísimo. Tenemos 2 preguntas más porque he entendido que estamos algo cortos de tiempo y pues obviamente para cumplir con los tiempos establecidos. Y es que Kisi nos pregunta, para realizar estas validaciones, ¿debo hacerle firmar al posible cliente alguna autorización para yo poder consultarlos en estas páginas? Entonces, una buena recomendación es que obviamente cuando uno va a contratar con alguien, pues
es muy normal contratar de palabra. Lo que pasa es que cada vez tenemos que tender a ser más formal nuestra relación con nuestras diferentes contrapartes. Esto no solamente es un cliente, sino con los empleados. Yo siempre que voy a consultar a alguien, debo tener autorización y es la recomendación. Eso simplemente es decirme, yo voy a contratar con usted, por favor déjeme consultarlo en bases de datos públicas, privadas, que permitan que yo genere un perfil suyo. Nosotros podemos también incluso proponerles un modelo de cláusula que puedan poner en algo, en algún formato. Eso es muy sencillo. Es decir, dígame si usted autoriza al manejo de sus datos personales, ¿no? Eso es lo primero. Súper importante. Es que podemos verlo, o sea, básicamente hoy en día, en casi cualquier, o sea, en virtualmente cualquier servicio que nosotros, pues digamos, nos inscribimos online, ahí dice, aceptamos la política de tratamiento de datos personales. ¿Y por qué es? Porque todo el público tiene derecho a proteger su información personal y hay unas protecciones que determinan, no solamente que sea proteger, sino que están definidos y son conocidos los usos que se da esa información. Y precisamente como lo decía Pedro, ahorita hay una serie de sanciones muy altas para aquellas compañías que usan libremente la información de sus clientes o contrapartes sin decirles para qué es. Exactamente. La autorización debe ser previa y específica. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros les propondremos es algo que esté muy alineado a la normativa colombiana. Pues también tenemos actividades en otros países, pero lo vamos a centrar en la normativa colombiana. Y lo importante es que siempre tengan la tranquilidad que cualquier persona a la que yo manejo datos haya autorizado para usarlos. Porque así como nosotros también reportamos, también nos reportan, ¿sí? Entonces, ustedes han visto que uno sale en data credit. Si yo no he autorizado nada, pues no debería salir en data credit. ¿Sí? Y tengo derecho a que se rectifique la información que hay en las bases de datos de cualquier contraparte con la que haya actuado. Es decir, si yo no autoricé, usted debería quitar eso porque yo ya no le debo nada a nadie y nunca le debió a usted. Entonces, hay formas de protegerse, pero sí es una recomendación y muy importante esa pregunta porque nosotros, todo lo que podamos hacer para proteger nuestra responsabilidad en el manejo de datos, debemos hacer. Así que en Climb lo hacemos. Sí, digamos, igual también digamos que en el contexto de la pregunta, si nuestros clientes digamos que son compañías, hay jurisdicciones donde digamos, tiene que haber un consentimiento explícito para que uno pueda, digamos, validar cierta información. Sin embargo, creo que en el caso de Colombia uno sí puede usar, digamos, uno puede verificar un NIT en bases de datos de información empresarial para conocer a las empresas. Buenísimo. Y ya para finalizar, nuestra última pregunta por parte de Manuela y es, ¿las empresas se pueden negar a entregar la información de los accionistas con participación mayor al 5%? Y si es así, ¿qué podemos hacer? A ver, esa norma del 5% realmente es una norma que viene precisamente de las recomendaciones que yo les contaba de Gafi, donde, y esta del 5% específicamente nació en el sector financiero. La superintendencia financiera lo definió así, es una de los países que más tiene, o sea, que el porcentaje es más bajito. El tema es el siguiente, si yo voy a contratar un servicio y esa contraparte está obligada a identificarlo, yo debo entregar la información que requiere esa persona jurídica o un banco, por decirlo, o nosotros como client, necesitamos identificarlos porque sin esa identificación no lo vamos a poder hacer. ¿Cuál es la obligación? Exactamente la que dice la norma. Y por favor, identifique los beneficiarios finales que tengan el 5% directo o indirecto. Si hay más, si usted está por encima de ese porcentaje, usted puede manifestar que no tiene sino esos beneficiarios finales que cumplen con esas características. E incluso si no los tiene, usted puede manifestar, no tengo beneficiarios finales que tengan más del 5%. Eso es una certificación que a la luz de la normatividad colombiana y Gafi es válida. ¿Sí? Obviamente, cada contraparte que estaba pidiéndole eso está en libertad de definir si contrata o no, porque cada uno arma su perfil de riesgo. Depende también de la necesidad del servicio que usted tenga con esa contraparte. Así es, igual ahí sí siempre tenemos que tener en cuenta una cosa. Si uno de nuestros clientes valora más no revelar información acerca de su estructura de propiedad que hacer negocios con nosotros, tal vez
sería bueno pues, evaluar si es buena idea relacionarse con ese cliente. No, y Henry, vamos a ser sinceros, todas las compañías, casi todas las compañías tienen que reportar anualmente los beneficiarios finales a la DIAN. Entonces, no tendremos acceso a las entidades, pero la DIAN sí lo va a tener. Entonces, en algún momento esa información se va a usar. Bueno, ya nos estamos acercando a nuestro cierre y para finalizar, acá les estamos compartiendo las principales conclusiones que pues, obtuvimos de esta tan valiosa webinar. Y la primera de ellas es que un programa de cumplimiento es una estrategia integral que va más allá de simplemente seguir las leyes. Establece una cultura de ética en toda la organización. Otra conclusión muy importante es no tener un programa de cumplimiento efectivo puede resultar en riesgos legales y daños reputacionales que ninguna empresa puede permitirse ignorar, que fue lo que alcanzamos a ver con el caso de Odebrecht. Y finalmente, existen herramientas gratuitas como las que Henry y Pedro nos compartieron en línea que facilitan la debida diligencia, haciendo el cumplimiento alcanzable para empresas de todos los tamaños. Bueno, quería agradecerles por este espacio tan valioso, pues Henry, Pedro y a todos nuestros oyentes, gracias por participar y acompañarnos y por estar tan activos en ese chat. Acá les estamos compartiendo los códigos QR de los datos de Pedro y de Henry, por si quieren conocer más información de ellos, los pueden seguir en LinkedIn. Y ya de mi parte, pues en la siguiente diapositiva, para los que no nos conocen y también para los que nos conocen y quieren conocer un poco más pues acerca de Klein, de nuestros productos, de los beneficios que les brindamos a las compañías, de igualmente les comparto mis datos. Lo pueden hacer con gusto, me pueden contactar y podemos agendar un espacio para contarles un poco más y ver de qué manera pues venimos apoyando a las compañías y también podemos brindarles a ustedes una solución. Gracias por el espacio, gracias Henry, gracias pues Pedro, un gusto tenerlos acá. Los esperamos para los siguientes webinars que vamos a seguir realizando durante todo el año y bueno, feliz tarde. Muchas gracias. Chao Pedro, chao Henry, feliz tarde.